¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nos encontramos el día de hoy con el ingeniero Fabricio Vela. Él es el máximo, o como se diría, el dirigente del SRI en Morona, Santiago. Queremos, ingeniero, darle la bienvenida a esta entrevista porque creemos de importancia lo que usted nos va a plantear el día de hoy. Para conocimiento de los que nos están mirando a través de la red, el ingeniero nos ha pedido esta entrevista en razón de que quiere hacer conocer a la ciudadanía algunos aspectos relacionados con la ley conocida como Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Pero a su vez también queremos conversar con él un tema relacionado con el vencimiento del plazo, del pago, del anticipo al impuesto a la renta. Estos dos temas entonces vamos a tratar. Damos en primer lugar la bienvenida. Ingeniero, un saludo para la gente que nos está mirando, para aquellos que están interesados en el tema económico. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía del Cantón de Macas, de la provincia de Morona, Santiago, y a todos que a través de la señal digital pueden vernos en todos lados. Gracias por la oportunidad de poder hacer conocer a la ciudadanía toda la información relevante que tiene que ver con el servicio de rentas internas, en especial con la ley que usted muy bien la menciona, la Ley de Fomento Productivo, que básicamente abarca dos temas gigantes, hablemos de dos grandes grupos, que es la Ley de Remisión de Impuestos, Intereses de recargos, multas e intereses, y la ley o los beneficios tributarios para las nuevas inversiones. Estaba mirando un mail que muy cortésmente nos hicieron llegar desde el SRI, en el cual la ley plantea algunos elementos, algunos puntos, digamos, entre ellos el primer tema que tiene relación con el fortalecimiento de los pymes. Y yo quisiera, por razones incluso de que la ciudadanía a veces no ubica bien los términos, cuando habla del fortalecimiento de los pymes, primero, ¿a qué empresa se está refiriendo? ¿Cuál es el ámbito, digamos, de un PYME? Y a su vez también de la entidad de inversión, las entidades populares de economía social. Sí, de acuerdo a la tecnología, digamos a los terminología, las pymes son las pequeñas y medianas empresas, en función de cómo se establece el tamaño de las tales para definirlas como tal, algunos números de empleados, de capital que se utiliza, entonces, o el valor de ventas que genere cada una de esas empresas. Entonces, en el Ecuador tenemos las micro, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y por eso se diferencia en estos segmentos, porque las grandes empresas, digamos que ya tienen su legislación o la legislación general tributaria. Para estas pequeñas y medianas empresas lo que se trata es dar obviamente estímulos fiscales para que puedan generar empleo, realizar inversiones, generar empleo, ayudar para que puedan ellos subsistir en el tiempo, tengan estabilidad tanto fiscal y a la vez en el tema de la legislación, puedan ellos mantenerse en el tiempo. Y por eso es que ahora se habla de beneficios de 5, 10, 15, 10, 15 o hasta 20 años de exoneración del impuesto y del anticipo. Entonces es importante para estos pequeños segmentos darles también un beneficio. Aparte de eso, como usted bien mencionaba, tenemos el grupo de el asociativo, en las que están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para ellos también se han apuntado y se ha creado varios beneficios tributarios. Incluso ahora ya estamos... ¿Quiénes son estas? Porque un poco está en el aire. O sea, ¿cuáles son estas entidades? Estas entidades son, por ejemplo, los grupos, las asociaciones que se crean en parroquias, en comunidades, donde ellos pueden, como su nombre dice, asociarse para generar alguna actividad. Le pongo algún ejemplo. En alguna comunidad se me ocurre que tengan el cultivo de la pitahaya, y entre un grupo pueden reunirse, formar una asociación, y esta asociación, obviamente cumpliendo con los requisitos que determinan las leyes, pueden acogerse a estos beneficios como tal. Y los beneficios obviamente es para que la asociación pueda realizar negociaciones de índole ya mayor, porque si lo hicieran de forma individual un poco se complicaría a veces por los montos y otras situaciones. Sí. Es decir, entonces uno de los objetivos estaría enmarcado en fortalecer estas organizaciones. Digo esto porque a veces, normalmente lo que se ha visto es que los regímenes lo que han hecho es fortalecer las grandes empresas
y de lo que conozco, en su mayoría, estas pymes y estas entidades son las que en realidad dan el empleo a la mayoría de la población. Y sí, entonces en virtud de esa situación lo que nosotros necesitamos, como la ley también pretende, es generar empleo. Al fortalecerse estas asociaciones se va a generar eso. Primero, el hecho de que estas asociaciones puedan generar mejores ingresos, mayores ingresos, que puedan tener estabilidad en el tiempo como una empresa a través de asesoramiento, el hecho mismo de que se les facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el hecho de que tengan el control debido para que no cometan errores y un acompañamiento continuo. Esto les permite fortalecerse, tener una continuidad y una sostenibilidad de su actividad económica principal. Entonces uno de los objetivos de la ley, esto, fortalecer, generar empleo, inversión a través de beneficios tributarios y de otra índole. Otro término que quería un poco aclarar, cuando se habla de sectores, y habla de esta ley de sectores prioritarios. ¿Cuáles son esos sectores prioritarios, entiendo, de la economía del país? En el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario están definidos cuáles son los sectores. Hablemos de lo que es el sector alimenticio, todo lo que tiene que ver con alimentos y alimentos procesados, agroforestal, petroquímica, en lo que es elaboración o creación de software y otra serie de actividades que están detalladas de la ley. Y a estas, obviamente, con este proyecto de ley se están incrementando más lo que es la agricultura, la acuícola, la avícola, para que puedan también beneficiarse de estos temas tributarios que se proponen en la nueva ley. Bueno, ahora sí queremos hablar de algunos de los aspectos que supuestamente, digo supuestamente porque está por aplicarse, es el tema del impuesto a la renta. En la actualidad, ¿quiénes pagan el impuesto a la renta y qué es lo que está planteándose ahora a través de esta ley? Bueno, esta ley lo que plantea es generar más beneficios a quienes obviamente puedan cumplir y utilizar los beneficios de esta ley, porque la ley plantea beneficios para exoneración del impuesto a la renta para inversiones nuevas, básicamente. Estas inversiones nuevas lo que hablan es que si son dentro de los cantones de Quito y Guayaquil, pueden exonerarse del impuesto a la renta durante 8 años. Si son fuera de las ciudades de Quito y Guayaquil, son 10 años de exoneración del impuesto, y si son dentro de temas, hablemos de turismo, estos pueden llegar hasta 15 y 20 años, dependiendo si son incluso en sectores fronterizos, de cantones fronterizos. Entonces, también se pueden acoger a estos beneficios las sociedades existentes, pero que generen una nueva inversión. Entonces, el beneficio es quien genere inversión, quien genere una nueva actividad, y obviamente esto se redunda con el incremento del personal, es decir, la masa salarial. Entonces nosotros tenemos, digamos, varios aspectos. Esto obviamente al hablar de inversiones es para el público en general, o sea, son beneficios a gran escala, hablemos, y por un tiempo prolongado. También hay beneficios pequeños para, por ejemplo, el sector de la agricultura. Se está estableciendo la tarifa 0% para lo que son repuestos para los tractores y repuestos de tractores que se utilizan en la actividad agrícola, para lo que son insumos y todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola. Y también se pretende fortalecer lo que es la construcción de la vivienda de interés social a través de beneficios para quienes se dediquen a esta actividad. Uno de los beneficios es que los servicios que ellos requieran para esto van a ser grabados con tarifa cero, o también pueden acceder a la devolución del IVA de las transacciones que ellos hayan realizado dentro de la actividad, obviamente entendiéndose lo que determina el MIDUBI para lo que es vivienda de interés social. Obviamente con esto lo que se pretende también es agilitar los procesos que ellos requieren para los permisos, y a su vez esto genera empleo. Entonces todo esto, digamos, es un círculo que va a ir fortaleciendo la economía, se va a ir generando más inversión, y esto en el corto y mediano plazo va a ir equilibrando, como su nombre lo dice, las finanzas con la recaudación de más impuestos cuando tenemos más inversión. Bueno, de hecho, en la vivienda el que va a beneficiarse es aquella persona que construye las viviendas, y repercutirá obviamente en el costo al propietario. ¿Ellos pueden estar exentos de pagar impuestos o solo es una reducción?
En el momento está planteado, o sea, lo que son los tarifas cero del impuesto, ¿sí? En los bienes, o más bien, o sea, a través de la devolución del IVA, porque ese sería un beneficio que es implícitamente que pueden eso ya abaratar los costos para ellos. Obviamente eso a la persona que pueda acceder a esta vivienda pues, le va a beneficiar porque los costos se van a Pero es reducir. para las viviendas de interés social. social Sí, nada más, no las así grandes. es. No. Correcto. Así es. Bien, hay otro tema que habla, y tal vez uno de los que sí puede causar alguna polémica, y entiendo de haber alguna discrepancia a nivel del país, tiene relación con la remisión de multas, intereses, en otras palabras, el negociar para, supuestamente cobrar ahora un dinero en un plazo, según lo que veo en la ley, a aquellas personas que están en mora. Pero resulta que fundamentalmente los que están en mora son grandes empresas. Y entonces, por eso lo planteo, hay reclamos en el sentido de por qué se beneficia a ellos y en cambio al pueblo no. Es importante esto para aclarar porque parece que la parte anterior se me escapó y yo mencioné los impuestos y obviamente el impuesto no se está exonerando. Como bien dice usted, lo que se está exonerando, condonando son los intereses, las multas y los recargos. El interés, el capital, digamos, como tal que es el impuesto, se lo va a cobrar íntegro. Ahora, lo que se ha visto en números, entre el 83 y el 85% de beneficiarios de esta ley de remisión son pequeños, medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Son la mayoría? Sí, son la mayoría, en número de contribuyentes hablemos. Pero en rubros. En rubros, obviamente, en la mayor cantidad puede estar en el 15% restante, pero hay que entender que en valores, obviamente, los grandes contribuyentes, por ser tasa o porcentajes fijos de interés y de multa, entonces, mientras más aporte, más generan intereses y multas. Entonces hablemos monetariamente, pero el número de beneficiarios obviamente es la mayoría, como se llama el pueblo, quienes pueden acceder a estos beneficios de la ley de remisión. Es importante aprovechar y hacer conocer a la ciudadanía que esta ley de remisión les está permitiendo a subsanar todas las deudas que tengan con el SRI y con otras instituciones del Estado también. Pero en el tema tributario, digamos que es una oportunidad, yo mismo he tenido la oportunidad de conversar con algunos contribuyentes que se les generan inconvenientes de estas deudas cuando están debiendo al Estado a través del SRI, no pueden contratar con el Estado, Claro, no se impide pueden, todo el proceso. no pueden ejercer cargos públicos, no pueden emitir facturas, entonces un poco se les complica la situación. Y esta oportunidad veamos que es para la gran mayoría de ciudadanos quienes pueden acceder a este beneficio. Obviamente hay requisitos que cumplir y esto va más bien para los grandes contribuyentes, porque la ley lo que le dice es que se podrán acoger siempre y cuando se desista de toda acción que se haya iniciado en contra de la administración tributaria por dichos valores. Es decir, si tuvieron, se han presentado reclamos en sede administrativa o si está en algún juicio en sede judicial. Es decir, la condición es que se desista de todas esas acciones. Pero haber alguna, disculpe ingeniero, pero debe haber alguna medida para que esto no sea reiterativo, es decir, hoy me endeudo, me hacen un proceso y luego vuelvo a hacer lo mismo. ¿Debe haber algún impedimento que sea una sola vez o algo por el estilo? Sí, se ha propuesto y está en el proyecto como está al momento, es que se ha establecido una especie de candado en el cual las personas en general que se beneficien de esta remisión no lo puedan volver a hacer en los próximos 10 años. Es decir, excepto que tengan la llave. Que es difícil porque la norma no prevé eso, ¿no? Correcto. Si hubiera alguna salvedad hablemos, pero no hay, como tal no hay. Es decir, todo contribuyente que se acoja a esta ley de remisión no lo podrá hacer dentro de los próximos 10 años. Entonces ahí la importancia de poder hacer una planificación adecuada, una planificación tributaria adecuada dentro de lo que manda las normas, en el sentido de que la gente o las grandes empresas que tienen deudas, que obviamente van a obtener un descuento, digamos, entre comillas, de lo que iban a cancelar versus lo que se cancela efectivamente, se plantea una especie de pacto ético en el cual ese dinero se debería reinvertir para poder generar mayor empleo. En Morona, Santiago, ¿usted cuánto le deben y cuánto tiene como objetivo hasta el 2019, entiendo, cobrar?
A ver, en Morona tenemos una deuda de 2.185.000 dólares, más o menos, del que se va eso actualizando continuamente en función de la gestión que se va realizando. Lo que sí se pretende cobrar en este primer año de forma... hasta diciembre, digamos. Hasta diciembre es alrededor del 1.300.000 dólares, porque también hay que entender que los contribuyentes... o quienes se pueden acoger a las normas se los ha dividido también en dos grandes grupos. Los grandes contribuyentes que tengan ingresos superiores a 5 millones de dólares en los últimos 3 años, ellos deberán pagar todo el capital de la deuda en los 90 días que va a durar esta ley de remisión. Para los otros contribuyentes, ellos van a poder hacer el pago total o firmar un convenio de pago hasta en 2 años, hasta en 24 hay ventajas para los más pequeños. Para los más pequeños. Entonces, obviamente, eso va a diferir la forma de recaudar en el tiempo, en función de cómo el contribuyente haga su estimación y en función de su realidad económica. Habrá contribuyentes que a lo mejor les resulte más práctico pagar el capital al momento, o si no tienen la posibilidad, firmará un convenio, no sé, a 6, 12... Cuando usted hablaba de 90 días, ¿corre a partir de qué fecha? Desde el día siguiente que se publica en el registro oficial. Entonces estamos a la espera de que se haga la publicación. Entiendo que ya el Ejecutivo hizo algún veto cambios de forma a la norma para aclararse estos temas, que se entregaba a la Asamblea, creo que el día de hoy, sí. Y la Asamblea, entonces, en virtud de los tiempos, tendrá que aprobarla para que una vez que de ahí salga, se publique en el registro oficial, el día siguiente entra ya en vigencia. Creo que vamos a estar pendientes de cómo mismo quede esa ley, y a lo mejor la tenemos nuevamente para ese tema por aquí. Sí, y para mí, más bien, gracias la oportunidad. Ojalá cuando ya se apruebe esta ley yo pueda ya venir a hablar con los términos de y los cambios que se hayan hecho, que se haya propuesto. Bien, pero hay un segundo aspecto que les anunciábamos, y es en relación con las deuditas, es decir, hay el famoso pago del anticipo del impuesto a la renta. Esto quiero que me ayude a aclarar por la población. Primero, ¿quiénes son los que deben pagar este anticipo? Se habla de que julio es el tope del pago. Sí me ayuda, por favor, en esa explicación. Bueno, el anticipo del impuesto a la renta se lo determina en función de la declaración del impuesto a la renta del año anterior. Vamos a hablar de personas naturales, por ejemplo. Una persona natural debió realizar su declaración de impuesto a la renta del año 2017 hasta marzo de este año. En esa declaración tuvo que hacer el cálculo en función de lo que le dice el artículo 41 de la ley, que calcular el anticipo, que es el 50% de su impuesto causado menos las retenciones. Ese valor se lo debe dividir en 2 y esa primera cuota se la paga en julio y la segunda cuota en septiembre. Entonces, en este momento... Del mismo año. Entonces, en este momento ya tiene que cancelarse la primera cuota del anticipo, que dependiendo al 9º dígito del RUC empieza desde el 10 hasta el 28 de julio. Yo decía que personas, usted habla por ejemplo de las personas naturales que tengan o no de realizar el cálculo. De todos realizan el cálculo. Lo que pasa es que el cálculo puede llevar contabilidad, para los que no llevan contabilidad, le estoy haciendo el caso, ya le comento del otro caso. Para los que no están obligados a llevar contabilidad, hacen el cálculo y este cálculo puede en algunos casos salir cero. Entonces eso implica que no tendría que pagar anticipo. Pero para los que son obligados a llevar contabilidad y a las sociedades, ellos tienen que aplicar la fórmula, y esa fórmula que está definida en el artículo 41 de la ley, esa fórmula les va a generar un anticipo, y este anticipo se lo paga, como está hasta ahora la ley, en 3 cuotas. La primera cuota, que es julio, la segunda cuota, que es septiembre, y la tercera cuota, que se la cancela cuando se haga la declaración del impuesto del año de la renta 2018 en el siguiente periodo. Entonces tienen que ser. Sí. Ahora, estaba olvidando, dentro de este proyecto de ley de remisión también se está planteando eliminar, como está ahorita establecido, el anticipo mínimo, o impuesto mínimo que se llama. Eso también se va a eliminar a partir del próximo año, si entra en vigencia la ley. Así es. Ajá. Bueno, entonces esto implica que hay un plazo, un cronograma en julio para pagar la primera parte del impuesto del 2017. Del 2018. Perdón, 18. Ajá, porque es un anticipo. Un anticipo. Sí. Y en septiembre la segunda parte. La segunda cuota. Sí, hasta fin de año habrá que pagar todo el anticipo.
Y bueno, las personas naturales, digamos, que pagan en 2 cuotas, tienen julio y agosto para cancelar en 2 cuotas iguales, y obviamente las sociedades... ¿Julio, agosto o julio, septiembre? Julio y septiembre, perdón. Y las sociedades tienen que ajustar la tercera cuota que tienen ellos en abril del próximo año o en marzo si son personas naturales con todo el obligadas impuesto. a llevar contabilidad. Bien, no sé, ingeniero, si algo adicional quiere expresar. Bueno, yo quisiera aprovechar, y de hecho lo he estado haciendo en todos los medios a los cuales estoy asistiendo, un poco pedir a la ciudadanía nos ayuden con control de todas las actividades económicas, solicitando facturas al momento de realizar todas sus adquisiciones. Quiero aprovechar para indicar que próximamente se van a realizar compras simuladas a través de fedatarios fiscales y solicitar a los negocios, a los dueños, a los empresarios, que se cumplan con los deberes formales para evitarse sanciones que puedan generarse. Es decir, cualquiera que esté comprando a lo mejor es del SRI. Puede ser. Entonces, en ese sentido, quiero aprovechar la oportunidad, siempre con el ánimo de fortalecer la cultura tributaria, de fortalecer la recaudación, que un poco se ha venido menos en estas épocas. Tal vez fue efecto de la promoción o la expectativa que ha generado esta ley de remisión. Por eso también es importante aclarar que quienes pueden beneficiarse de la ley de remisión solamente aquellas obligaciones que hayan tenido vencimiento hasta el 2 de abril. Por eso las obligaciones que tuvieron vencimiento posterior a esa no están sujetas a la ley de remisión, y por lo tanto más bien a los contribuyentes que se pongan al día todas esas obligaciones, porque como repito, no van a ser parte de este beneficio de la ley de remisión. No quisiera terminar la entrevista sin hacerle una consulta. A veces ha habido reclamos del hecho de la devolución del IVA. ¿Cómo está ese proceso? ¿Sí se está devolviendo el IVA? Efectivamente, eso es un proceso. Ahora la administración tributaria tiene un portal muy generoso que le permite a la gente hacer sus trámites en línea, y digamos, la resolución que nosotros emitimos de aceptación demora hasta 5 días. Es, digamos, eficiente. Todo en línea. Sí, así es. Y excepto la primera vez que tienen que acercarse a hacer un registro de una cuenta, que tienen que hacerlo en las oficinas del SRI. Y a partir de eso ya todas las... La mayoría tiene ya asignado cuentas. Así es, y lo hacen en línea, y eso se ve en números, todos los meses está incrementando el número de solicitudes que se atienden. Obviamente ya el tema del depósito del dinero, eso se va manejando porque eso se lo hace a través del Ministerio de Finanzas. Nosotros resolvemos y en virtud de la disponibilidad se están haciendo las devoluciones. Lo que sí es importante, nosotros estamos también haciendo controles posteriores sobre ciertas personas que han hecho mal uso de este beneficio, ¿no? Porque la ley lo que le da el beneficio es aquí por toda la adquisición de bienes y servicios que son de uso y consumo, de uso personal. Entonces, por decirles, está viendo que están facturas de otras personas, otras cosas, de otras personas, a lo mejor gente que tiene un negocio está comprando a través de eso. Entonces se hacen controles posteriores, y obviamente esas personas luego se les solicita el reintegro de esos valores con los intereses. Habrá sanciones en todo caso. Así es, sí. Entonces por eso se invita a toda la ciudadanía a las capacitaciones que se dictan todo el tiempo. Ante cualquier duda, inquietud, asistan a las oficinas del SRI. En la página web también tenemos mucha información que es de fácil acceso, para que se evite cometer errores de este índole que a lo mejor les pueda generar algún inconveniente. Como administración nosotros estamos siempre prestos a ayudar a la ciudadanía. Nosotros no es nuestro negocio cobrar multas de interés, sino el pago adecuado de los impuestos. Y en ese sentido estamos dispuestos a ayudarle siempre a la ciudadanía y a los contribuyentes. Muchísimas gracias. Bien, estas son las palabras del ingeniero Fabricio Vela, quien nos ha hablado algunos aspectos relacionados con la Ley de Fomento Productivo y Atracción de la Inversión. Hay muchos aspectos que hablar. Por ejemplo, no hemos podido tomar el tema de las reformas, que seguramente lo haremos cuando ya una vez esté aprobado la ley, porque tiene que ver con la vida, con la economía de los ecuatorianos, y eso siempre nos preocupa, nos interesa. Nosotros agradecemos la audiencia por estar con nosotros. Estaremos nuevamente con otra entrevista, asimismo con una persona que tiene que ver con la vida de los ecuatorianos y concretamente de Morona Santiago. Muchísimas gracias, buenos días.